Ya estaba medio inconsciente cuando me dejaron tirada al borde de la carretera. Fría. Sangrando. Con los brazos temblando mientras yacía junto a una zanja bajo la sombra de una gasolinera abandonada. Ni un solo coche pasó. Las luces de arriba parpadeaban como una advertencia, como si el mundo mismo susurrara «te han desechado». Me habían quitado todo, mi bolso, mis medicamentos, mi teléfono de emergencia, incluso mi bastón. Las 10. Mis amigas. Mis únicas amigas. Todavía podía oír sus risas. Sus voces crueles rebotando en las paredes de mi corazón. Ya no importas, Elena. Simplemente desaparece. Y casi lo hice. El viento aullaba más fuerte que mi respiración. Traté de gritar, pero solo salió un gemido, seco y quebrado. Mi garganta ardía de tanto gritar, de tanto suplicar. Mi visión se nublaba. Todo giraba. Mis huesos dolían de la traición. De la tristeza. ¿Así termina todo? ¿Después de todo lo que les di? Pero justo cuando la oscuridad me envolvía por completo, un par de faros cortó la niebla. Alguien frenó bruscamente. Y entonces lo oí. Señora, Dios mío, alguien llame al 112. Hay una mujer aquí. Todavía respira. Me llamo Elena Valverde. Tengo 84 años. Soy bibliotecaria jubilada del Instituto San Benito en Pamplona. Uso cardigans largos, llevo caramelos de menta en el bolso, y solía creer que no había persona en este mundo a la que no pudiera perdonar. Estaba equivocada. No me quedaba mucha familia. Mi esposo falleció hace casi 20 años. Nuestro único hijo, Miguel, se mudó a Barcelona y apenas me manda una postal por Navidad. Pero tenía 10 amigas. Amigas de verdad. O eso pensaba. Nos conocimos en un grupo de voluntariado para mujeres mayores y veteranas. Los viernes íbamos a jugar a los bolós, los domingos hacíamos comidas compartidas, y cada verano alquilábamos una casa rural en La Rioja. Hasta que llegó ese verano. El verano que cambió todo. Ese iba a ser nuestro gran reencuentro. No nos veíamos en persona desde la pandemia, y todas decíamos que sería un nuevo comienzo. Todas pusimos dinero. Incluso pagué de más por la compra porque Marisol decía que no podía permitírselo. Pero cuanto más se acercaba el viaje, más sentía que algo iba mal. Comenzó con cosas pequeñas. Dejaron de responder a mis mensajes en el grupo. Me excluyeron de las videollamadas de planificación. Yo sugería un plato para llevar, y silencio total. Y cuando llegué a la casa rural, las sonrisas parecían forzadas. Los abrazos, vacíos. Una de ellas, Carmen, incluso puso los ojos en blanco cuando llegué con mi viejo Seat rojo. Pensé que estaba siendo sensible. Me regañé a mí misma. Elena, no exageres. Son tus chicas. Tus amigas. Pero entonces vino la votación. Fue la segunda noche del viaje. La hoguera estaba encendida. El aire cálido. Yo estaba a mitad de una historia sobre mi difunto esposo cuando Lourdes, la supuesta líder del grupo, se puso de pie y dijo: «Seamos sinceras. Elena nos retrasa. Quizás ya es hora de seguir sin ella». Pensé que era una broma. Hasta que las demás empezaron a asentir. Reí. Nerviosa. «No tiene gracia, Lourdes». Ella no se rió. «Siempre te quejas, Elena. De la artrosis, de tus pastillas, de la espalda. No ayudas con la compra. Ayer olvidaste el camino al lago. Creemos que te has convertido en una carga». Miré alrededor. Seguramente alguien hablaría. Alguien me defendería. Pero todas desviaron la mirada. En ese momento supe. Ya estaba sola. Los siguientes días fueron fríos, no por el clima, sino por las miradas. Empezaron a comer sin mí. Me quitaban el asiento en la furgoneta. Susurraban cuando entraba en la sala. Era como si me hubiera vuelto invisible. Pero no discutí. No quería arruinar el viaje. Pensé en irme en silencio. Volver temprano a casa. Eso fue un error.
Porque cuando finalmente empaqué mi bolso y salí, la furgoneta ya no estaba. Tampoco mis llaves. Ni mi teléfono. Me senté en el porche durante horas, gritando sus nombres, suplicando entre los árboles. Nada. Solo pájaros y viento. Entonces, justo cuando el sol comenzaba a bajar, vi luces. Pensé que habían vuelto por mí. Pero no. Me arrastraron al interior de la furgoneta. Sin cinturón. Sin explicación. Les pregunté qué pasaba. Lourdes se giró y dijo: ¿No querías irte? Solo te damos un paseo. Pero no fuimos al pueblo. Ni a una gasolinera. Ni a la estación de autobuses. Nos internamos en el bosque. Marisol me quitó el bolso y lo lanzó por la ventana. Carmen me quitó el bastón. Empecé a llorar, de verdad, y pregunté por qué. Porque ya no perteneces, dijo Lourdes. Eres un peso muerto. Un recordatorio de todo lo que queremos olvidar. Entonces me empujaron fuera. Literalmente me arrojaron de la furgoneta en movimiento. Caí al suelo. Rodé. Grité. El mundo giraba. Algo crujió en mi pierna. Luego las luces traseras desaparecieron. Recuerdo arrastrarme hacia los árboles, luego caer. Mi voz se apagó. Y perdí el conocimiento bajo la luna. Pero no morí. Porque esa noche, un milagro me encontró. Desperté bajo el blanco cegador de las luces del hospital. Al principio pensé que ya había muerto, ese zumbido suave, el calor en mis mejillas, el eco de voces lejanas. Creí que estaba escuchando ángeles. Pero parpadeé. Sentí el roce de un tubo de oxígeno contra mi nariz. Olí desinfectante. Escuché el pitido suave de las máquinas a mi lado. No estaba muerta. Estaba viva. A duras penas. Una enfermera se inclinó sobre mí, con voz suave pero firme. ¿Puede oírme? Parpadeé una vez sí. Parpadeé. Ella sonrió como si acabara de ver a un fantasma. Es usted una mujer muy fuerte. Quise llorar, pero mi cuerpo no podía permitirse las lágrimas. Todo me dolía. Las costillas. La pierna derecha, inmovilizada en una férula. Las palmas parecían haber luchado contra un animal. Y mi voz era un susurro de otro mundo. ¿Dónde estoy? Hospital Nuestra Señora de la Salud, en Logroño. La encontraron inconsciente al borde de la carretera. Ha estado aquí 2 días. ¿2 días? 2 días completos perdidos en la oscuridad. Miré al techo, intentando procesar lo que significaba. Mis supuestas amigas me habían dejado por muerta. No lo había soñado. Lo había sobrevivido. Más tarde esa mañana, una joven entró a mi habitación. No llevaba uniforme. Iba en vaqueros, un cardigan y una expresión de bondad sincera. Parecía la hija de alguien. Una salvadora. Me llamo Emma García, dijo. Fui yo quien la encontró. Esa frase me rompió. Tenía lágrimas en los ojos mientras se sentaba junto a mí. Parecía que alguien la había abandonado como si no valiera nada. Casi paso de largo. Pero vi que sus dedos se movían. Me agarró la mano con cuidado. Trabajé en un centro de mayores. Sabía qué hacer. No iba a dejarla ahí. Emma tenía 27 años. Era trabajadora social. Venía de regreso de un retiro de fin de semana cuando me vio tendida en aquella zanja. Si hubiera pasado 5 minutos más tarde, murmuró. Pero no lo hizo. Llegó justo a tiempo. La policía vino después. Una agente llamada Raquel Morales me escuchó pacientemente mientras le contaba, con los labios temblando, lo que había pasado. Apuntó todo, los nombres, la dirección de la casa rural, lo que se llevaron, lo que dijeron. Y entonces vino la pregunta que lo cambió todo. ¿Quiere presentar cargos? La miré, atónita. ¿Presentar cargos? Esas mujeres no eran extrañas. Eran mis amigas. Había celebrado cumpleaños con ellas. Les había prestado dinero.
reído hasta que nos dolía el estómago. Y ahora habían intentado borrarme como si fuera un papel viejo. Mis dedos se apretaron sobre la sábana. Sí, dije. Quiero justicia. Pero la justicia no se mueve rápido para mujeres como yo. Cuando tienes 84 años, la gente asume que estás confundida. Que exageras. Que te inventas cosas. Especialmente si tus agresoras son jubiladas sonrientes con ropa color pastel. Nadie me va a creer, susurré a Emma una noche. Ella negó con la cabeza. Entonces haremos que todos te crean. Fue entonces cuando sacó su teléfono. ¿Aún tiene Facebook? Asentí. Bien. Porque creo que es hora de que cuente su historia. La primera publicación fue simple. Una foto de mis manos amoratadas y mi pierna vendada. El texto decía: me llamo Elena Valverde. Tengo 84 años. 10 mujeres a las que consideraba mis amigas me dejaron por muerta. Necesito su ayuda. Emma lo publicó en su perfil. Luego lo compartimos en el mío. Después lo mandó a varios grupos de vecinos en La Rioja. En 12 horas, ya tenía más de 8.000 compartidos. La gente comenzó a comentar. ¡Qué horror! Te creemos, Elena. Dinos sus nombres. Al día siguiente, ya era tendencia. Y entonces comenzaron a llegar otras historias. Mensajes de desconocidos, mujeres jóvenes, mayores, incluso algunos hombres, que también fueron traicionados por personas en quienes confiaban. Algunos fueron expulsados de sus hogares. Otros, manipulados hasta el silencio. Algunos abandonados en residencias. Todos decían lo mismo. Gracias por hablar. Pero yo aún no había contado toda la verdad. No sobre por qué esas mujeres realmente se volvieron contra mí. Verás, yo no era solo una amiga en ese grupo. Era el pegamento. La que manejaba las cuentas, las reservas, la organización. Confiaban en mí para todo, especialmente sus secretos. Y había uno en particular, tan grande que lo destrozó todo. En primavera, mientras organizaba los documentos de la casa rural, encontré una carta entre las recetas de Lourdes. Estaba firmada y confirmaba que ella y Marisol habían falsificado mi firma en un depósito anterior. Habían usado mi tarjeta y luego se reembolsaron más de lo que yo había puesto. Me estaban robando. Guardé el papel. No dije nada. Tenía miedo de perderlas. Pensé que si las enfrentaba, podríamos hablarlo como personas adultas. Pero alguien debió descubrir que tenía esa carta. Porque 3 semanas antes del viaje, recibí un mensaje críptico de Carmen. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Y enterrada fue exactamente como intentaron dejarme a mí. Cuando la policía vio el documento, el caso se volvió urgente. Fraude. Robo. Abandono intencionado. Intento de homicidio. Ya no era solo dicho contra dicho. Era prueba. Pero todavía tenía que enfrentarlas. En el juicio. Cara a cara. Y lo que ocurrió en esa sala dejó a todos en silencio. Nunca me sentí más pequeña que aquella mañana, sentada en una silla de ruedas frente a la sala 2 del juzgado de Logroño. Los pasillos eran demasiado brillantes. Las voces demasiado fuertes. La gente pasaba deprisa con trajes y carpetas como si la justicia fuera solo parte de su rutina. Pero para mí, la justicia se había convertido en la única razón por la que aún respiraba. Emma estaba a mi lado, con una carpeta llena de correos impresos, recibos de transferencias y fotos de mis heridas. Llevaba 2 semanas ayudándome a prepararlo todo. Ajusté mi cardigan y susurré, ¿y si lo tergiversan todo? ¿Y si salen libres? Emma me miró con firmeza. Entonces todo el país sabrá lo que hicieron. Y eso es un poder que no podrán borrar. El ujier abrió la puerta. Señora Valverde, puede pasar. En cuanto me empujaron al interior de la sala, 10 pares de ojos evitaron los míos. Lourdes, Carmen, Marisol, todas sentadas en fila como si estuvieran en un café, fingiendo que yo no existía. Lourdes vestía un traje lila,
el mismo que llevó a mi cumpleaños número 80. Carmen se había recogido el pelo, sin maquillaje, intentando parecer inocente. Marisol ni siquiera alzó la vista. Pero el juez sí. Señora Valverde, dijo con voz amable. Puede comenzar con su declaración. Se me apretó la garganta. Las manos me temblaban sobre el regazo. Y entonces lo conté todo. Comencé con la casa rural. La exclusión. Los susurros. El robo. Luego hablé del viaje al bosque. De cómo me empujaron fuera de la furgoneta. De las horas que pasé allí, jadeando como un animal herido en la carretera. Me dejaron para morir, dije, con la voz quebrada. Y ni una sola vez llamaron para saber si había llegado a casa. Silencio total. Hasta que el juez se volvió hacia Lourdes. ¿Tiene algo que decir? Ella se levantó lentamente. Serena. Fría. Con todo respeto, señoría, la señora Valverde tiene antecedentes de confusión y paranoia. Nunca le hicimos daño. Ella se fue por su cuenta. Está inventando esto por atención. Quizás incluso por dinero. Entonces Emma se levantó. Con su permiso, señoría, tenemos una grabación de seguridad del camino de entrada a la casa rural, donde se ve cómo arrastran a la señora Valverde a una furgoneta a las 9:47 del 18 de junio. Le entregó el pendrive al secretario del juzgado. El rostro de Lourdes palideció. Y por primera vez en todo el juicio, pareció tener miedo. El vídeo era corto. Borroso. Pero claro. Se me veía gritando. Forcejeando. Siendo empujada. Y luego la furgoneta alejándose. La sala permaneció en silencio cuando terminó. Incluso el juez respiró hondo antes de hablar. Basado en esta evidencia, este caso ya no se trata de dudas. Se trata de crueldad deliberada. Lourdes se sentó. Y por primera vez, ya no parecía tener el control. El juicio duró 3 días. 3 largos días de testimonios, mensajes antiguos y más secretos saliendo a la luz. ¿Sabías que Carmen usó mi nombre para firmar un préstamo? ¿Que Marisol mintió diciendo que estaba en quiebra y se fue de vacaciones a las Islas Canarias un mes antes? Cada día, me sentía un poco más fuerte. Pero fue el tercer día el que lo cambió todo. Un hombre se levantó desde el fondo de la sala. Quiero testificar a favor de la señora Valverde, dijo. Me giré. El corazón me dio un vuelco. Era Miguel. Mi hijo. Hacía 5 años que no lo veía. Nos habíamos distanciado desde la muerte de su padre. Decía que yo era demasiado controladora, siempre metiéndome donde no debía. Y, sin embargo, ahí estaba, más alto de lo que recordaba, con canas en las sienes. Mamá y yo hemos tenido nuestras diferencias, dijo al juez, pero si hay algo que sé es que ella dice la verdad. Le duela a quien le duela. Y nunca se inventaría algo así. No podía hablar. Solo me tapé la boca y lloré. Él se acercó. Me puso la mano en el hombro. Lo siento por no estar allí cuando ocurrió, susurró. Y en ese instante, ya no estaba sola. Ese momento se convirtió en titular. Anciana es abandonada por sus amigas, se reencuentra con su hijo durante el juicio. La prensa llenó la entrada del juzgado. Mi bandeja de entrada de Facebook colapsó. Incluso me llamó la televisión autonómica para pedirme una entrevista. Pero lo más importante, el mundo me creyó. Y el juez también. Lourdes y Marisol fueron condenadas por abuso a mayores y fraude financiero. Carmen y otras 3 fueron culpables de abandono intencionado. ¿Las demás? Prohibición de acercarse a mí de por vida. Pero aquí viene el giro inesperado. Una mañana, una semana después de que terminara el juicio, recibí una carta. Era manuscrita. Sin remitente. Pero reconocí la caligrafía. Era de Nina, una de las pocas que no apareció en el tribunal. Siempre fue la callada. La neutral. La que seguía a Lourdes como una sombra. La carta decía: Elena, no merecías lo que pasó. Fui una cobarde por no hacer nada.
Pensé que seguirles la corriente era más seguro que hablar. Me equivoqué. Si puedes perdonarme, me gustaría verte. Solo una vez. En la cafetería. Sábado. Mediodía. Me quedé mirando la carta mucho tiempo. La mano me temblaba. Porque había pasado tanto tiempo sobreviviendo que no había pensado en lo que vendría después. Y ahora alguien pedía mi perdón. Alguien quería enfrentarme. ¿Podría hacerlo? Me senté en aquella mesa del rincón durante 20 minutos antes de que ella entrara. La cafetería olía a café con leche y croquetas recién hechas. Era el mismo sitio donde solíamos reunirnos los martes después de hacer la compra. Las mismas sillas rojas, el mismo anciano en la barra leyendo el periódico como si el tiempo no hubiera pasado. Pero yo sí había cambiado. Cuando sonó la campanilla de la puerta, levanté la vista. Era Nina. Su melena rubia estaba más apagada. Sin maquillaje. Un abrigo azul marino sencillo y las manos temblorosas. Miró el lugar hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Yo no sonreí. Ella no saludó. Solo caminó lentamente y se sentó frente a mí, con las palmas sobre la mesa como una colegiala esperando un castigo. Gracias por venir, dijo con voz apenas audible. No respondí. Bajó la mirada. No pensé que vendrías. Casi no vengo. Nos quedamos en silencio. Afuera, pasaban coches por la calle mayor. Un niño en bicicleta se detuvo junto a la ventana. Dentro, el viejo jukebox tocaba una canción suave de los 70. Nina carraspeó. No sabía lo que planeaban esa noche. Quiero decir, sabía que estaban molestas. Escuché a Lourdes hablar de darle una lección, pero pensé que solo eran palabras. Levanté una ceja. ¿Pensaste? Se encogió. Sí. No hice nada para detenerlo. Ni siquiera verifiqué si llegaste bien a casa. No llamaste a la policía. Tenía miedo. Mi voz se volvió fría. Yo también tenía miedo, Nina. Pero yo tenía miedo en el suelo. En la oscuridad. Sangrando. Gritando por ayuda mientras ustedes se reían y se iban. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no me detuve. Tú eras la que pensé que hablaría. Me llamabas tu segunda madre. ¿También olvidaste eso? Negó con la cabeza, con lágrimas cayendo libremente. No. No lo olvidé. Solo fui débil. La miré. La debilidad no me empujó a la carretera. La debilidad no se burló mientras yo lloraba. Pero tal vez, solo tal vez, la debilidad sí se quedó en silencio mientras la maldad conducía la furgoneta. Nina metió la mano en su bolso. Traje esto, dijo, deslizando un sobremanila sobre la mesa. ¿Qué es? Extractos bancarios. Correos. Capturas de mensajes. Todo. Las cuentas de Lourdes. Los pagos de Marisol. El rastro completo. Guardé copias. Pensé, algún día las necesitaría. Miré el sobre. ¿Y por qué no lo diste durante el juicio? Por vergüenza. No quería que la gente supiera que me quedé callada. Pero te vi en las noticias. Y entendí que quedarme callada otra vez sería la peor traición. No lo toqué. Solo la miré y le hice la única pregunta que me taladraba el alma. ¿Por qué ninguna me habló? Nina rompió en llanto. Porque eras demasiado buena. Demasiado generosa. Nos hacías sentir pequeñas. Y cuando la gente está rota por dentro, rompe a los más fuertes a su alrededor solo para no sentirse solas. Hablamos casi una hora. Ella se disculpó. Una y otra vez. No con excusas. No con frases vacías. Admitió su silencio. Su cobardía. Su falta de acción. Y por primera vez desde aquella noche, sentí que algo en mi pecho se aliviaba un poco. No porque la perdonara, sino porque se había enfrentado a mí. Cuando me levanté para irme, ella extendió la mano. Sé que no merezco tu perdón. Pero gracias por escucharme.
No dije nada al principio. Luego la miré y le dije: «Aún no te perdono, Nina. Pero esto es un comienzo». Esa noche, abrí el sobre. Dentro había más de 40 capturas impresas. Comprobantes de Lourdes transfiriendo fondos de nuestra cuenta común a la suya. Mensajes entre Carmen y Marisol burlándose de mí, planeando cómo librarse de Elena sin meterse en problemas. Incluso un chat que yo no conocía llamado Operación Atardecer. Así lo llamaron, Operación Atardecer. Como si yo fuera una cosa vieja que había que sacar del camino. Como si no fuera una mujer viva. A la mañana siguiente, llamé a la oficial Raquel. «Tengo algo», dije. «Algo grande». La policía recogió la carta esa misma tarde. Un detective vino personalmente, con guantes, y la metió en una bolsa de pruebas. «Esto lo cambia todo», dijo. «Especialmente con la demanda civil que está presentando». Así es. Demanda civil. Porque aunque el caso penal les dio multas, restricciones y servicio comunitario, no restauró lo que me quitaron. Mis ahorros. Mi dignidad. Mi paz. Con la ayuda de una abogada local, una mujer llamada Clara Ruiz, presentamos una demanda por daños, abuso financiero, trauma emocional, abandono intencionado. La prensa lo llamó el caso Valverde. Y por primera vez, no me avergonzaba del foco mediático. Pero el juicio aún estaba lejos. Y mientras el sistema judicial avanzaba a paso lento, yo tuve que enfrentar las secuelas emocionales. Por todo el pueblo, la gente susurraba. Algunos decían que era valiente. Otros decían que causaba escándalos a mi edad. Incluso algunas mujeres del grupo de la iglesia dejaron de invitarme a sus meriendas. Parece que la justicia incomoda a ciertas personas. Emma lo notó antes que yo. «¿Estás bien?», me preguntó mientras tomábamos té de manzanilla en mi cocina. Me encogí de hombros. Tenía 10 amigas. Ahora tengo quizá 2. Emma sonrió. Eso sigue siendo una más de lo que tienen muchas. Chocamos tazas y reímos. Pero algo más empezó a pasar entonces. Cartas. No amenazas, agradecimientos. De desconocidas. De mujeres en sus 60, 70, 80. Algunas decían que sus familias las dejaron olvidadas en residencias. Otras, que fueron estafadas por supuestas amigas. Todas me daban las gracias por alzar la voz. Por ser un ejemplo. Una carta decía: «Pensé que estaba loca. Pero ahora sé que solo estaba rodeada de personas que no soportaban verme brillar». Cada vez que leía una, sentía que una parte mía volvía a construirse. No la Elena anterior, la que nunca protestaba y se dejaba pisotear. No. Esta versión era diferente. Ella no solo sobrevivió. Estaba lista para levantarse. A finales de marzo, Clara me llamó. «No vas a creer esto», dijo. «¿Qué pasa?» Lourdes acaba de ofrecer un acuerdo extrajudicial. Me quedé helada. ¿Ella qué? Ofrece 220.000 euros para evitar el juicio. Casi derramo el té. Así que si tenía dinero después de todo. Clara rió. Lo rechazamos y seguimos adelante. No hay trato. ¿Estás segura? Sí, dije sin titubear. Quiero que el mundo vea esto. Quiero que cada mujer mayor que ha sido silenciada vea a esas mujeres temblar en un tribunal. Entonces, vamos a juicio. Y así fue. La mañana del primer día de juicio civil fue fresca. Cielo azul. Llevaba mi mejor blusa color crema y un broche que me regaló mi esposo en nuestro aniversario número 40. Cuando entré al juzgado, la multitud aplaudió. No lo esperaba. Pero sonreí y saludé. Esta ya no era solo mi historia. Era un movimiento. Dentro, Lourdes estaba sentada con sus abogados de lujo. No me miró. No dijo una palabra. Pero pude verlo en sus ojos. Ella ya había perdido, no solo en la corte, sino en los ojos de todas las que alguna vez engañó. La mujer que solía dominar cada habitación ya no tenía voz. Y la mía.
Apenas comenzaba a escucharse. El juzgado número 3 estaba lleno a rebosar. Periodistas, jubiladas, estudiantes de la universidad local, la gente se alineaba en las paredes, susurrando, inclinándose hacia adelante, observando cada respiro como si significara algo. Porque lo significaba. Ya no estaba contando mi historia solamente. Estaba contando la historia de todas. Todas esas mujeres que alguna vez fueron silenciadas, ignoradas, hechas a un lado porque eran muy viejas, muy frágiles, muy molestas. Las que se quedaban calladas en las reuniones familiares. Las que eran invisibles mientras otras tomaban decisiones sobre sus vidas. Este era nuestro momento. Y no pensaba desaprovecharlo. La primera testigo fue una contadora forense. Llevaba gafas cuadradas y hablaba con una claridad que cortaba el aire. Durante 30 minutos detalló cada euro que Lourdes y su círculo íntimo me habían robado durante 5 años. La señora Valverde aportó casi 17.000 euros más que el resto del grupo, explicó. Se alteraron recibos. Se emitieron reembolsos a cuentas que no estaban a su nombre. Hay evidencia clara de manipulación financiera coordinada. Proyectó la primera imagen. Prueba A. Un formulario de reserva falsificado con mi firma. Prueba B. Una conversación de WhatsApp titulada «Cárgalo a su cuenta». Pude oír murmullos entre el público. Incluso el juez levantó una ceja. Pero el golpe más fuerte llegó después. Emma había contactado en secreto con una exintegrante del grupo, Josefa Salinas, quien se había mudado a Sevilla años atrás. Viajó toda la noche para estar allí. Me alejé por lo que le hicieron a Elena, dijo al jurado. Incluso antes de la casa rural, hablaban mal de ella. Decían que se creía mejor que las demás. Le advertí una vez. Pero no insistí. Me arrepiento. Luego me miró a los ojos. Lo siento tanto, Elena. Asentí, con lágrimas. No eran solo palabras. Era alguien que volvía, para decir la verdad. Clara se puso de pie después del testimonio de Josefa. Su señoría, dijo, tenemos una última prueba. Una grabación de voz entregada de forma anónima hace 2 días. Pulsó el botón de reproducción. Y ahí estaba. La voz de Lourdes. Clara. Directa. No te preocupes. No recordará nada. Está vieja. Lo haremos parecer como si se hubiera perdido otra vez. Nadie va a creer a una mujer de 80 y tantos con bastón y sin familia. La dejamos en algún sitio y nos vamos. Listo. La sala quedó en silencio. Alguien contuvo el aliento. Lourdes se puso pálida. Su abogado cerró la carpeta. Incluso yo quedé paralizada, no porque lo dudara, sino porque jamás pensé que lo escucharía de nuevo. Alguien había grabado todo. Tal vez Carmen. Tal vez una de las otras. No importaba. Lo importante era que ahora estaba demostrado. Esto no fue solo traición. Fue crueldad planificada. El tribunal se suspendió temprano ese día. Me senté afuera, en las escaleras del juzgado con Emma y Miguel, dejando que el viento de primavera acariciara mi cara. Mi hijo me pasó una taza de café. ¿Estás bien? Lo miré. Lo estaré. Hizo una pausa. Estoy orgulloso de ti, mamá. Tragué saliva. ¿No escuchaba esas palabras desde una década atrás? Quizá más. Y ahora, lo valían todo. Esa noche, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo me dijo que sí. Hola. Elena. Soy Marisol. Me quedé en medio del salón, congelada. No esperó mi respuesta. Sé que no quieres saber de mí. Pero quiero que sepas algo. Yo no voté que sí. Solté una risa seca. Tampoco lo detuviste. Lo sé. Y con eso cargo. Pero no quise que llegara tan lejos. Lourdes nos empujó a todas. Me dejaron en una zanja, Marisol. Lo sé. Sin teléfono.
Sin dinero. Sin bastón. Sin aliento. Su voz tembló. Te veo en mis sueños. Quise colgar, pero algo dentro de mí me lo impidió. Lo siento, susurró. No espero nada. Solo necesitaba que lo escucharas. Y colgó. Me quedé en la oscuridad de mi sala, con la carta de Lourdes aún guardada en la mesa, los documentos del juicio apilados en la cocina, y el alma en un punto entre la paz y la rabia. Había sobrevivido. Pero ahora debía decidir cómo vivir. ¿Dejaría que esta fuera la única historia que contara? ¿La del abandono? ¿O escribiría otra? La del después. A la mañana siguiente, llamé a Emma. Hagamos algo grande, dije. ¿Cómo qué? Un proyecto. Una red de apoyo. Para personas mayores traicionadas por sus familias, sus cuidadores, sus amigas. No quiero que otra mujer termine en un bosque. Emma ya tenía energía en la voz. Podríamos asociarnos con residencias, abogados, voluntarios, incluso lanzar una línea directa. Le pondremos el nombre de mi madre, susurré. Se llamaba Gracia. El proyecto Gracia. Sonaba perfecto. Un milagro creciendo desde el barro. Una semana después, estaba en el centro comunitario de Logroño. Micrófono en mano. Cabello recién peinado. Chaqueta abotonada. Detrás de mí, un cartel decía: lanzamiento del proyecto Gracia protegiendo a nuestros mayores, dándoles voz. La audiencia se puso de pie. No porque fuera famosa, sino porque había sobrevivido y elegido levantarse. Y justo cuando abrí la boca para hablar, una mujer al fondo se levantó. Cabello blanco. Ojos suaves. Cardigan pálido. Era Teresa, mi antigua vecina, una de las pocas que guardó silencio mientras todo ocurría. Alzó la mano y dijo: Elena, tengo algo que confesa. Por un momento, nadie respiró. La voz de Teresa resonó en el salón como una campana de iglesia. Elena, tengo algo que confesar. Me quedé inmóvil frente al atril, el corazón golpeándome las costillas. El público giró lentamente hacia ella. Se escuchaban murmullos. Emma me lanzó una mirada, mitad preocupación, mitad ¿quieres que la detenga? Levanté la mano y asentí para que Teresa se acercara. Caminó lentamente por el pasillo como si llevara décadas de culpa sobre los hombros. Sus ojos estaban enrojecidos. Sus hombros encorvados. Apretaba un pequeño bolso como si fuera su salvavidas. Cuando llegó al frente, no pidió el micrófono. Solo se volvió hacia mí. Yo lo sabía, susurró. ¿Sabías qué? Que estaban planeando algo esa noche. Lourdes lo dijo en el mercado. La escuché. Estaba hablando con Carmen en el pasillo de los cereales. Dijo que ibas a recibir lo que te merecías. No pensé que hablaba en serio, pero luego las vi cargando la furgoneta. Me quedé sin aliento. ¿Las viste? Asintió, temblando. Vivo frente a la casa que alquilaron. Es la antigua de mi primo. Estaba de visita a ese fin de semana. Miré por la ventana y las vi empujándote. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Me bajé del estrado. Viste, y no hiciste nada. Las lágrimas le brotaron. Tomé el teléfono. Lo juro. Pero me dije que no era asunto mío. Me equivoqué. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Se sentía pesado. Denso. Como niebla. He cargado con esto meses, continuó Teresa. Y cuando vi el cartel hoy, supe que no podía seguir callando. La miré, esa mujer que una vez me regaló mermelada de melocotón cada Navidad, y le dije: ¿juras que lo que acabas de decir es verdad? Asintió. Entonces prepárate para repetirlo. En el tribunal. A la mañana siguiente, Clara presentó una solicitud para agregar un nuevo testigo. El juez la aprobó. Teresa sería nuestro testigo sorpresa. El abogado de Lourdes protestó. El juez lo rechazó de inmediato. Usted abrió esta puerta.
La segunda mitad del juicio civil fue más rápida. La defensa estaba desorientada. La opinión pública ya estaba contra ellas. La sala volvía a estar llena, esta vez con medios nacionales. Y llegó el día final. Teresa subió al estrado. Contó la verdad. Dijo lo que nadie más se atrevía a decir. Y cuando señaló hacia las acusadas y dijo, vi cómo la arrojaban dentro de la furgoneta, incluso el abogado de Lourdes cerró su carpeta en señal de derrota. El juez no tardó en deliberar. En su declaración final, dijo: la señora Valverde no solo fue maltratada, fue manipulada, descartada y dejada para morir. Y aún así, convirtió su dolor en poder. Este tribunal le otorga 750.000 euros en concepto de daños. Pero ningún monto puede devolverle lo perdido. Su dignidad, sin embargo, la recuperó ella sola. Me llevé la mano al pecho. Emma me apretó la mano. Miguel se inclinó y susurró: lo lograste, mamá. Pero no lloré. No en la corte. Porque ya no estaba sufriendo. Estaba resurgiendo. Después del fallo, Lourdes salió del tribunal como un huracán. Las cámaras la rodearon, pero ella se abrió paso como si la verdad la persiguiera. Carmen caminó detrás, con la cabeza gacha. Marisol ni siquiera apareció ese día. Pero las mujeres que sí vinieron, decenas. Mujeres que nunca había visto. Sobrevivientes. Abuelas. Hijas. Una de ellas me abrazó y me susurró: tú hablaste por todas nosotras. El pago llegó 2 semanas después. 750.000 euros depositados en mi cuenta, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaba reconocimiento. Con la ayuda de Emma, dividí el dinero en 3 partes. El proyecto Gracia, expandimos la línea directa y abrimos nuevas sedes. Un fondo de becas, para jóvenes trabajadoras sociales enfocadas en la defensa de mayores. Mi casita. Finalmente arreglé el tejado que mi esposo siempre prometió reparar. Pero la inversión más poderosa fue una que no planeé. Una tarde, regaba mis plantas cuando un coche se detuvo frente a la verja. Del coche bajó una joven de unos 30 años. Llevaba un niño en brazos y una carpeta marrón en la otra mano. No me conoce, dijo, tímida. Pero vi su historia en televisión. Yo estaba en un refugio en Valencia. Mi madre fue maltratada en una residencia y no sabía a quién acudir. Pero usted me dio un número. Su número. Me levanté, con la mano en el pecho. Ella me extendió la carpeta. Esto es solo un agradecimiento. Una foto suya. Ahora está a salvo. Vive con nosotras. Gracias a usted. Abrí la carpeta. Dentro había una foto de una mujer de 82 años sonriendo en un jardín. Libre. Viva. Esa noche, escribí en mi diario. Intentaron enterrarme. Pero yo era una semilla. Y ahora, el jardín está floreciendo. Pero justo cuando pensé que la historia había terminado, llegó otra carta. Esta tenía sello. Una dirección real. Desde un centro penitenciario de mujeres en Zaragoza. Remitente: C. Bannister. Clara. Y dentro de ese sobre, había algo que cambiaría todo otra vez. El martes por la mañana supe que algo venía. Ese silencio en el aire, no el que da miedo, sino el que llega antes de que todo cambie otra vez. La carta de Clara Bannister era más gruesa que las otras. Papel de calidad, sobredoblado con precisión. Era mi ex amiga. Y ahora, una reclusa en Zaragoza. Me senté frente a la ventana con la carta en la mano, sin abrirla aún. La brisa movía mis cortinas y las flores afuera ya estaban floreciendo. Emma llegó unos minutos después. ¿Vas a abrirla?, preguntó. Asentí. Sí. La abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita con esmero. Clara siempre tuvo buena caligrafía. Elena. Si no vuelvo a decir nada más, déjame decir esto: fui una cobarde.
Vi cómo te destrozaban y guardé silencio porque pensé que eso me protegería. Pero no lo hizo. Solo me encadenó a la culpa. Cuando gritaste aquella noche, algo dentro de mí se rompió. Quise detenerlo. Quise bajarme de la furgoneta. Pero Lourdes nos tenía dominadas. Nos amenazó. Y le creímos. Pero el miedo no es excusa. No te pido perdón. Solo quiero que sepas que, desde que me condenaron, me ofrecí como voluntaria en la biblioteca de la prisión. Hablo con otras internas. Les cuento lo que hicimos. Les hablo de ti. Estoy usando mi tiempo para deshacer el daño. Y todo empieza por esta carta. Lo siento. Y lo estaré por el resto de mi vida. Clara. Leí la carta 2 veces. Luego una tercera. Y por primera vez desde aquella noche terrible, dejé que las lágrimas fluyeran sin miedo. No eran de dolor. Eran de liberación. Porque aunque la justicia había llegado por medio de los tribunales, fue esta carta, esta verdad escrita a mano, lo que me permitió respirar completamente. Guardé la carta en la misma caja donde tengo las notas de mi esposo y los dibujos de Miguel cuando era niño. No para olvidar, sino para recordar hasta dónde he llegado. Esa noche, encendí una vela. No para llorar, sino para agradecer. Por sobrevivir. Por la verdad. Por la redención. 1 año después. El proyecto Gracia se había convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Teníamos más de 20 sedes en todo el país. Una línea directa gratuita. Una aplicación que ayudaba a personas mayores a reportar abusos de forma anónima. Y una tarde de primavera, me encontraba en un escenario frente a 300 personas en la primera gala anual Gracia, en Madrid. Emma, ahora directora ejecutiva, me presentó como la abuela que convirtió su dolor en protección. El público aplaudió de pie. Cuando subí al escenario, ajusté el micrófono y sonreí. Me llamo Elena Valverde, comencé. Y si estás escuchando esto, y alguna vez te has sentido invisible, desechada o rota, deja que esta medalla te recuerde una cosa: no has terminado todavía. Todos se pusieron de pie. Y así, mi historia se convirtió en un símbolo. Pero yo no había terminado de vivir. Ni de lejos. Ese otoño, me inscribí en un curso de escritura creativa online. Comencé a escribir mis memorias, enterrada, pero no rota. Miguel me ofreció ayudar con la edición. Incluso dijo que diseñaría la portada. Te lo debo, mamá. No me debes nada, le sonreí. Pero me encanta que estés aquí. Pasaron los meses. Y una tarde recibí una llamada desde la oficina de Emma. Tenemos una solicitud, dijo. Un pueblo pequeño cerca de Toledo quiere que vayas a hablar. Un grupo de mujeres mayores formó un círculo llamado Las Valverde y quieren conocerte. Así que preparé mi maleta. Metí mi bastón de viaje en el coche. Y nos fuimos, Emma, yo y toda una vida de historias. Aquella tarde, en un pequeño salón con sillas plegables y farolillos de papel, miré a los ojos de mujeres que alguna vez se sintieron olvidadas. Algunas usaban tubos de oxígeno. Otras llevaban bastones. Pero todas se pusieron de pie cuando entré. Como si yo fuera una reina. Les saludé con la mano. Pero no di un discurso. Simplemente dije: cuéntenme sus historias. Y durante las siguientes 2 horas, escuché. Porque a veces, sanar no consiste en hablar. Consiste en presenciar. Era una mañana de martes cuando lo sentí. Esa quietud especial en el aire, la que solo llega cuando la vida finalmente exhala. Estaba junto a la ventana con mi bata, viendo cómo el sol salía por encima de las colinas de La Rioja. Dorado. Lento. Los pájaros cantaban como si me dijeran: ya está, Elena. Ya terminaste. Ahora tenía 86 años. Las manos me temblaban un poco al servir el té. Caminaba más lento. Necesitaba ayuda para subir escaleras. Pero mi corazón nunca había sido más fuerte. El proyecto Gracia era ahora una organización nacional. Más de 20 sedes regionales,
alianzas con residencias, abogados, hospitales, incluso empresas tecnológicas que enseñaban a las personas mayores cómo proteger sus cuentas. Se estaba negociando una película. No porque quisiera fama, no la quería. Pero si una sola mujer joven la veía y comprendía que podía hablar antes de que fuera tarde, entonces cada noche sin dormir habría valido la pena. Pero más allá de cualquier medalla o entrevista, lo más importante eran ellas. Las mujeres que llegaban cada mes a los círculos Valverde. Escribían cartas. Venían a verme. Me traían pasteles, álbumes, historias que nunca olvidaré. Una carta decía: antes de ti, pensaba que mi vida ya no valía. Ahora escribo poesía en un grupo de 20 mujeres que antes eran desconocidas. Gracias por devolvernos a nosotras mismas. Otra decía: me robó mi cuidadora. Nadie me creyó. Luego vi tu historia. Llamé a la línea directa. Me ayudaron. La llevé a juicio. Gané. Me salvaste, Elena. Una tarde, Emma vino con una carpeta de cuero en las manos. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando el sofá. Se sentó junto a mí, sonriendo. Tu legado. La abrió. Dentro había más de 300 cartas impresas, todas de mujeres a las que ayudamos. Desde los 32 hasta los 97 años. Sobrevivientes. Guerreras. Mujeres que alguna vez tuvieron miedo de alzar la voz, pero que ahora se mantenían firmes porque habían escuchado la mía. Se me nublaron los ojos. Las guardaste todas. Asintió. Tú creaste esto, Elena. No solo hablaste. Abriste un camino. Le tomé la mano. Sin ti, no habría sido posible. Sonrió. Nos necesitábamos. Más tarde, Miguel vino a visitarme. Trajo a mi nieto, Tomás, y una pequeña tarta de cumpleaños, aunque no era mi cumpleaños. No es por tu nacimiento, dijo. Es por tu renacimiento. Por la mujer que se levantó desde una zanja y le dio fuego al mundo. Reí tanto que lloré. Comimos la tarta. Contamos historias. Y antes de irse, me abrazó más fuerte que en años. Estoy orgulloso de ti, mamá. Siempre lo estuve, pero no sabía cómo decírtelo. Ya lo hiciste, le susurré. Esa noche, me senté otra vez junto a la ventana. Y escribí una última entrada en mi diario. Querido Dios. Me enterraron en silencio, pero tú me diste voz. Me dejaron sola, pero tú me diste un ejército. Me descartaron, pero tú me diste raíces. Estoy lista ahora, no para irme, sino para descansar. Porque sé que el jardín seguirá creciendo. Y si aún tienes trabajo para mí, sabes dónde encontrarme. Con gratitud eterna. Elena. 3 meses después, fallecí mientras dormía. En paz. Con el sol de la mañana tocándome la piel, y los pájaros cantando una melodía que solo el cielo puede componer. Emma me encontró. Diario en mano. Manta sobre mi pecho. Dijo que parecía que acababa de terminar algo. En mi funeral, el centro comunitario no pudo albergar a todos. Tuvieron que mover la ceremonia al aire libre. Más de 1200 personas asistieron. Mujeres con pañuelos. Niñas en uniforme escolar. Incluso un senador. Miguel dio el discurso. Mi madre me enseñó que el silencio puede matar, dijo. Pero su historia probó que la verdad sana. Ella no solo sobrevivió, cambió el sistema. Emma habló después. Plantó semillas por todo el país, dijo, con voz entrecortada. Y las regaremos cada día. Fui enterrada bajo un cerezo cerca de mi casita. Pero mi historia no se quedó enterrada. Un año después, el Proyecto Gracia lanzó la Academia Valverde, un centro de formación para defensoras de personas mayores en riesgo de abuso o negligencia. Y cada primavera, en el aniversario del juicio, mujeres de toda España llevan broches plateados con las iniciales EV. No para llorarme, sino para llevar la antorcha. Porque yo no fui solo la mujer que intentaron enterrar. Fui la tormenta que brotó desde el barro. El susurro que se convirtió en rugido.
La abuela olvidada que se levantó, y nunca más volvió a callarse. La primavera se convirtió en verano, y la paz empezó a asentarse en mis huesos como el calor en la madera vieja. Cada mañana, abría la puerta de mi casita y regaba las rosas que bordeaban el porche. Emma me mandaba actualizaciones desde nuestra sede en Madrid. El proyecto Gracia ya tenía más de 3.000 voluntarios registrados en toda España. Mujeres mayores aprendían a reconocer señales de abuso, proteger sus cuentas y alzar la voz, sin vergüenza. ¿Y yo? Yo vivía. No solo sobrevivía. Vivía. Hasta que sonó el teléfono. ¿Señora Valverde? Habla el inspector Jiménez del Ministerio de Justicia. Nos gustaría hablar con usted sobre nuevas pruebas relacionadas con Lourdes Ortega. Parpadeé. Ese caso no estaba cerrado. Ya no. Creemos que Lourdes participaba en varias redes coordinadas de abuso financiero contra ancianas en residencias de 4 comunidades autónomas, incluyendo nombres que no tienen relación con su caso. Me senté. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Usó su dinero para invertir en parte de esas operaciones, lo que la convierte no solo en víctima, sino en la testigo clave. Así fue como, a mis 86 años, terminé en una lista de testigos federales. Y lo que vino después fue un torbellino. Me llevaron a Madrid, me hospedaron en un hotel cerca del Palacio de Justicia y asignaron a 2 agentes para escoltarme durante las audiencias. Me sentía como una actriz en una película. Cabello blanco recogido, chaqueta planchada, un sobrelleno de notas resaltadas en el regazo. Cuando entré a esa sala, Lourdes ya estaba allí. Vestida de gris. Con el pelo más delgado. Los ojos apagados. Como si el poder se le hubiera escapado del cuerpo. Pero al verme entrar, se asustó. Ella había silenciado a muchas mujeres. Pero no a mí. Di mi testimonio lentamente. Con claridad. Leí cada línea que había preparado. Conté lo de los documentos falsificados. Lo del dinero robado. La noche en que me empujaron a una furgoneta y me dejaron como basura al borde del camino. Luego la miré directamente. Te perdoné, dije. Pero no permitiré que vuelvas a silenciar a otra mujer. La sala se quedó quieta como una iglesia vacía. Ni su abogado se atrevió a objetar. 2 semanas después, Lourdes fue condenada a 11 años de prisión federal. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las demás. Las que nunca llegaron a un juicio. Las que fallecieron sin que nadie escuchara su historia. Las que fueron ignoradas por sus propios hijos. Esta victoria era para ellas. Cuando volví a casa, había otra sorpresa esperándome. Una carta. Esta vez mecanografiada y oficial. Me estaban concediendo la Medalla Nacional de Reconocimiento Humanitario, la primera otorgada a una civil mayor de edad en La Rioja, por defensa excepcional de los derechos de las personas mayores. La ceremonia se celebraría en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Emma insistió en que fuéramos. Necesitas un vestido nuevo, dijo, llevándome a una boutique como si yo fuera la reina Sofía. Nos reímos durante horas probando telas y sombreros. Elegí uno azul marino con hilo plateado en las mangas. Elegante, pero con carácter, bromeé. Madrid me abrumaba. Las multitudes. Los edificios. Las cámaras. Pero en el momento en que subí a ese escenario, de la mano de Emma, no me sentí nerviosa. Me sentí honrada. Mientras me entregaban la medalla, ofrecí un último discurso público. Me llamo Elena Valverde, dije con la voz firme. Y si escuchas esto, si alguna vez te sentiste invisible, descartada o insignificante, deja que esta medalla te recuerde. Aún no has terminado. Toda la sala se puso de pie. Y con eso, mi historia se convirtió en un legado. Pero yo no había terminado de vivir. Ni mucho menos. En otoño, me apunté a un taller de escritura en línea. Empecé a escribir mis memorias, enterrada, pero no rota. Miguel me ofreció ayuda para editar. Dijo que incluso diseñaría la portada. Te lo debo, dijo. No me debes nada, le sonreí. Pero me encanta que estés aquí. Pasó un año.
Y una tarde, recibí una llamada desde la sede del proyecto Gracia en Granada. Tenemos una solicitud, dijo una joven voluntaria. Un pueblo cerca de Córdoba quiere que vengas a hablar. Un grupo de mujeres mayores formó un círculo llamado Las Valverde y quieren conocerte. Así que preparé mi maleta. Metí mi bastón. Y partimos, Emma, yo y una vida entera de historias. Aquella tarde, en un centro vecinal con sillas plegables y farolillos de papel, miré a los ojos de mujeres que alguna vez se sintieron olvidadas. Algunas usaban oxígeno. Otras llevaban bastón. Pero todas se pusieron de pie cuando entré. Como si fuera alguien que ya conocían. Les sonreí. Y no di un discurso. Solo dije: cuéntenme ustedes sus historias. Y durante las siguientes 2 horas, escuché. Porque a veces, sanar no es hablar. Es escuchar. Era martes por la mañana cuando lo sentí. Esa calma especial en el aire, no de vacío, sino de cumplimiento. Estaba de pie junto a la ventana de mi casa en La Rioja, con mi bata de franela y una taza de té caliente. El sol de primavera acariciaba las lomas con esa luz dorada que solo aparece cuando todo está en su sitio. Tenía 88 años. Mis manos temblaban más. Mis pasos eran lentos. Pero por dentro, me sentía más plena que nunca. El proyecto Gracia seguía floreciendo. Teníamos más de 20 sedes activas. Alianzas con residencias, clínicas jurídicas, asociaciones de mujeres, incluso desarrolladores que habían creado una aplicación para proteger a los mayores de fraudes y maltrato. Mis memorias enterrada, pero no rota, estaban listas para publicación. Una editorial me ofreció un contrato. No por caridad, sino porque la historia lo valía. Pero lo más valioso seguía siendo ellas. Las mujeres que cada mes se reunían en los círculos Valverde. Una me escribió diciendo: mi nieta no me hablaba desde hace años. Después de ver tu historia, me pidió perdón. Me dijo: abuela, tú no merecías eso. Me devolviste a mi familia. Otra carta decía: gracias a ti, volví a escribir. Empecé a enseñar costura a otras mujeres mayores. Ahora tengo propósito. Y es porque tú hablaste. Una mañana, Emma entró en casa con una bolsa de tela. Traía una manta tejida a mano, con más de 100 nombres bordados. Nombres de mujeres que habían salido del silencio. De cada comunidad autónoma. De todas las edades. Tejida por ellas, me dijo. Como agradecimiento. La toqué con cuidado. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré de felicidad. Días después, Miguel me visitó. Llevaba a mi bisnieto, Iván, en brazos. Me trajo flores y una tarta pequeña. No es tu cumpleaños, dijo. Pero sí es el aniversario de tu segunda vida. Sonreí. ¿Segunda? Sí. La vida que comenzó cuando te levantaste del suelo y cambiaste el país. Nos reímos. Comimos tarta. Cantamos. Y antes de irse, me abrazó como si no quisiera soltarme nunca más. Esa noche, escribí la última entrada de mi diario. Querido Dios, gracias por darme una voz. Gracias por no dejarme morir en el silencio. Gracias por los nombres que llenan esta manta. Estoy lista ahora. No para irme, sino para descansar sabiendo que ellas seguirán hablando. Si aún tienes algo para mí, aquí estaré. Con amor. Elena. 2 meses después, fallecí mientras dormía. En paz. Sin dolor. Con mi manta sobre las piernas y mi diario en el regazo. Emma me encontró por la mañana, con la luz del sol acariciando mi rostro y una sonrisa tranquila. Dijo que parecía que acababa de terminar algo importante. Mi funeral fue en el campo. Bajo el cerezo que planté con mi esposo hace 40 años. Más de 1200 personas vinieron. Mujeres con bastón. Jóvenes con pancartas que decían: yo también soy una Valverde. Un ministro del gobierno leyó un decreto en mi honor. Emma y Miguel hablaron con voz firme. Mi madre no gritó para llamar la atención, dijo Miguel.
Gritó para que otras aprendieran a levantar la voz sin miedo. Emma añadió. Plantó semillas. Y ahora somos su jardín. Pero mi historia no terminó allí. Un año después, el Proyecto Gracia inauguró la Academia Valverde, un centro de formación en Madrid para defensoras de derechos de personas mayores. Y cada 18 de junio, mujeres de todo el país llevan broches plateados con las iniciales EV. No para llorar mi pérdida, sino para continuar el trabajo. Porque yo no fui solo la mujer que 10 amigas traicionaron. Fui la anciana que se levantó desde el barro. La que convirtió el abandono en revolución. La abuela olvidada que se negó a morir en silencio. Y el eco de mi historia todavía está sanando a muchas más. Micrófono CTEI en español. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que tu voz no valía nada, recuerda que aún puedes alzarla. Dale like, comenta tu experiencia y suscríbete a este canal. Porque tu historia también importa. Y nunca es tarde para empezar de nuevo.